Capítulo 8. Un nuevo rumbo. Una vez en el dispensario del fuerte, el médico había hecho un reconocimiento a la rehén y daba el obligado informe al sargento, allí con un humeante puro en la boca. Está más tranquila, pero no ha parado de llorar desde que entró por esa puerta. Motivos tiene. Ha debido de enojar mucho a esos indios, se ensañaron con ella, pese a que los golpes no fueron graves. Insiste en que no sufrió agravio, lo cual pongo en duda. Pero lo que de verdad me impactó. Concluía de una vez, se impacientaba el suboficial que mantenía otras prioridades más afines a sus intereses. Me refiero a las consecuencias de una anterior tragedia, su torso y espalda atestados de cicatrices. Todo apunta a lo ocurrido en el ataque a Belleville. Por favor, haga lo posible por ayudar a esa infeliz, no deje de dar a conocer su situación de máximo desamparo ante el gobierno. Ya veré. Puede retirarse. Le hizo un gesto de acercamiento a un militar con rango de cabo que esperaba en la entrada principal, provisto de papeles y una cámara fotográfica. El médico se mostró disconforme con inquietar a la paciente. Le conviene reposo. Descuide, descansará cuando firme este documento. Volveré a llamarlo si es necesario. Una vez a solas, los dos hombres entraron en la estancia donde fueron a encontrar a la joven llorando sobre una cama. Era tal su desolación que ni notó los pasos que se acercaban. Cesaron los sollozos al sentir algo frente a ella. Miró. Pudo ver una hoja de papel escrita con sus respectivos sellos oficiales. En definitiva, un certificado. Al alzar el rostro dio de bruces con el hosco sargento que le entregaba una pluma con tinta. Firme. Se le exigía así que cumpliera con lo convenido. Pero antes, Lillian necesitaba saber a toda costa. ¿Qué le sucedió a los apaches? La observó el sargento, con reprobación, mientras dejaba caer la ceniza del puro en el suelo, cerca de ella. Su respuesta, entre sarcástica y displicente. Es realmente curioso. Jamás he conocido el caso de una mujer que se hubiese enamorado del criminal que la ultrajó. Es mentira, él no hizo tal cosa. Ya lo dije antes. En serio, pues sería la primera vez que lo oigo. De todos modos, permítame un consejo, jamás reconozca complacencia alguna con un apache. Podría ser acusada de alta traición por afinidad con los enemigos del país. Y fusilada por ello. Le colocó la pluma en la mano. Ahora, firme. Lillian leyó el escrito, en el que quedaba constancia de su liberación a manos del mandatario al frente, él, y sus soldados. Y que con gran riesgo de sus vidas, se habían adentrado en territorio indígena para rescatarla. Ella debía ahora dar como ciertas estas palabras, lo cual iba a conceder una generosa remuneración al dirigente militar, y en menor medida, al resto bajo sus órdenes. Agotada y demasiado desalentada para objeciones, confirmó así el acuerdo al que ella misma había dado pie para evitar una masacre, y plasmó, pues, su rúbrica. Sin esperar siquiera a que la tinta secase, el sargento retiró el manuscrito y se dirigió a la puerta, dando por concluida la exitosa gestión. Le indicó al cabo, su ayudante. Ahí se la dejo. Encárguese de sacarla de aquí lo más rápido y lejos posible. No volvió Lillian a saber nunca más de aquel hombre tan desagradable, algo que solo pudo agradecer. El cabo preparó el trípode con la cámara fotográfica para seguir los procedimientos habituales en estos casos. Tenga. Le restituyó la pulsera utilizada en la negociación. Ahora debo fotografiarla para presentar las pruebas ante el gobierno. Por favor, tome asiento en esa silla, mire hacia aquí y no se mueva. Así se hizo. Al dar por finalizado su trabajo y mientras recogía y plegaba los bártulos, se encontró de nuevo con la joven inmersa en un mar de lágrimas. ¿Qué le ocurre, señorita Rose? ¿Acaso su liberación no es motivo para hacerla feliz? Por favor, necesito saber qué le sucedió a los apaches. No puedo creerlo. ¿Es en verdad posible que esté apenada por la suerte de esos asesinos? ¿Acaso ha olvidado de qué forma acabó usted en sus manos? No, ¿de qué me habla? No recuerdo tal cosa. Pues yo le refrescaré la memoria. Una diligencia asaltada, 13 vidas perdidas, siendo usted la única superviviente. Raras veces sucede, a no ser que los salvajes vean algún interés en sus víctimas, como en su caso, intercambiarla por prisioneros de su etnia.
Por lo demás, son letales. Lillian miró con desconcierto a aquel hombre, entre la incredulidad y la sorpresa, como si su mente se negara a aceptar un hecho que, muy en el fondo, sabía que era cierto. Se incorporó de la silla con dificultad, y tras un ligero tropiezo, se puso a dar vueltas por el cuarto, ensimismada, sin rumbo fijo. Abrió un armario que estaba vacío, como si allí buscara alguna de sus pertenencias. Rebuscó, en vano. Volvió a desvariar. Es hora de ir a la iglesia, abría y cerraba cajones. Tía Enriqueta nos regaña porque no quiere llegar tarde. El cabo nada dijo. Una verdadera tragedia, pero tampoco le eran desconocidos los casos de víctimas de los indios que salvaban su vida, pero no el raciocinio. Como la infeliz Rose, que seguía sumida en sus evocaciones. Mañana nos mudamos a ese pueblo en las montañas. Estoy triste. ¿Pero por qué tío Germán se empeña en llevarnos a un lugar tan lejano? Dice que allí los árboles son de oro puro. El cabo quiso ayudarla a tomar asiento. Debe usted descansar. Los ojos de la muchacha se abrieron temerosos ante esta presencia. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? Nadie a quien deba temer, no debe preocuparse. Llevó Lillian las manos a la cabeza, al creer que le estallaba de dolor. Puedo sentir mi mente. Como si despertara de una larga y horrible pesadilla. Ya ha pasado. Ahora está usted a salvo. Mientras de nosotros dependa, nadie volverá a hacerle daño. Y menos los apaches. De nuevo su mirada atónita. ¿Apaches? Dice. Pero ¿acaso es que tampoco a ellos recuerda? Bueno. Mejor así. Sabía que su desatinada afinidad con el enemigo era transitoria. De nuestro agrado hubiera sido traerle a usted sus cabezas como venganza, pero todos lograron huir. Oh, ¿qué me dice? ¿Lograron huir? Sí, por desgracia. Pero no tenga miedo, suele ser lo habitual, esos diablos se las saben todas y más en su mejor terreno que es el desierto. Se dispersaron en varios grupos y nuestros militares se negaron a seguirles el rastro por separado. Hubiera sido muerte segura. Aunque no sé qué pudo ser peor, enfrentarse a los apaches o a la ira del sargento. De nuevo las lágrimas lucharon por aflorar, esta vez por causas muy distintas. Incluso le faltó poco a Lillian para echarse a reír, lo cual contuvo a tiempo y así no quedar en evidencia. Informó el cabo desde la puerta, a punto de retirarse. Por cierto, señorita Rose, en vistas a reanudar su viaje, hemos previsto escoltarla mañana hasta un pequeño reducto militar por el que pasa la diligencia que va al este. De esta forma puede usted. No, muchas gracias, pero ya tengo mis propios planes. Iré a Adamsville. ¿Cómo dice? Adamsville. Sí. La única familia que me queda, allí me espera. Con nadie más puedo contar. No veo la hora del reencuentro, que me haga olvidar el terrible infierno en el que se ha visto convertida mi vida. ¿Está usted segura? Completamente. Bien pues. No supo cómo rebatírselo. Me alegro por usted. La ciudad de Adamsville queda a apenas media jornada de camino. Confieso que sentí tristeza por usted al creerla tan sola y desamparada. Nada más lejos, aseguró la joven. Lo celebro. No se preocupe, yo mismo me encargaré de su traslado. La mantendré informada. Se lo agradezco mucho. Una vez ausentado el militar y vuelta a la soledad de su retiro, Lillian cerró los ojos y se sumió en un profundo recogimiento en el que se mantuvo durante el resto de la tarde. Lejos de sentirse perdida, se regocijó ante las probables y felices perspectivas de su futuro inmediato. Ahora era libre y podía decidir. Al llegar el pronto ocaso, se asomó a la ventana para contemplar el exterior. Vio las casas de adobe, tiendas de campaña, grupos de militares armados, a pie o a caballo, grandes cajas con munición, cañones de diferentes calibres, carros con más armas. Se preguntó para qué tanto despliegue solo por unas pocas tribus indígenas sublevadas. Otra vez parecía olvidar que estaban en guerra. ¿No habría acaso otro modo más cabal de solucionar estos conflictos? Quiso mirar más allá, en el horizonte, pero los altos muros la impedían vislumbrar el desierto. Todo se había vuelto oscuro y gris,
hasta el azul del uniforme de los soldados empezaba a mitigarse con el crepúsculo. En cambio, la belleza del cielo le confirió ánimo y aliento, quedando extasiada ante la contemplación de tan magnífico espectáculo. Se preguntó, ¿estaría acaso, él, presenciando lo mismo, con esos colores rojizos y malva que llenaban la atmósfera al atardecer? Supuso que un guerrero apache no perdería el tiempo en esas cosas, aunque no por ello dejó de hacerle ilusión.